Bueno, la propuesta para hoy era que pudiéramos hablar de un tema que creo que es muy importante, que es el tema de los sacramentos, y que se engancha con lo que venimos hablando desde antes. Yo les hago una aclaración, no voy a tratar el tema sacramentos como lo podemos encontrar en el catecismo, en algún libro de catequesis o como técnicamente muchas veces se lo puede estudiar. No es mi intención porque de eso hay material abundante, sino que mi idea ahora es proponerles que lo veamos un poco más desde lo profundo de lo que significa el sacramento, los sacramentos y el valor que tienen. Y sobre todo también relacionado con los temas que venimos tratando anteriormente. Con todos aquellos con los cuales hemos podido transitar este camino de formación desde que comenzamos, yo les he querido proponer un esquema que parta de mirarlo a Dios y mirarnos a nosotros desde lo que Dios quiere hacer en nosotros, de esa obra hermosa y maravillosa que es la que ha hecho nuestro Padre Dios en el ser humano, es decir, hacernos volver a su casa, volvernos a crear, porque a causa del pecado esta hermosa creación de Él que somos nosotros los seres humanos quedó denigrada, quedó afectada, y entonces Dios, movido por su misericordia hacia nosotros, salió a nuestro encuentro, nos habló, nos redimió, y todo esto Él lo hizo por amor, y lo hizo para que participáramos de lo que Él es decir, de Dios, nos endiosáramos. Así habíamos partido al principio de hablar acerca de la unión del hombre con Dios, de cómo Dios hace toda esta tarea de hacernos llegar hasta Él. La intención última del Señor es hacernos compartir su misma vida. Eso decíamos que es la gracia. La gracia no es otra cosa sino la misma vida de Dios circulando en nosotros. Es compartir la mesa junto con Dios, es sentarnos a su mesa. Habíamos estado hablando también acerca de cómo el Señor no es un Dios lejano, que permanece alejado del ser humano, sino que instala su morada entre nosotros. Es un Dios que ama al ser humano de tal manera que trae su reino acá, a este mundo. Por lo tanto, yo les decía conceptos como que no hay que ascender al cielo, sino que nosotros creemos en un Dios que ha descendido del mismo para venir a nuestro encuentro. Nuestra vida cristiana no es un ascenso costoso y completamente dependiente de nuestro esfuerzo, sino que es una gracia, es decir, un regalo, un don de Dios, que nosotros estamos llamados a cultivar. También hablábamos acerca de lo que significa la vida cristiana como una viña, un parral, una tierra que está llamada a dar abundantes frutos. Entonces, es lo que el Señor nos está pidiendo y nos mueve a realizar, es decir, dar abundantes frutos de su vida. Eh, Nosotros ahora vamos a tratar el tema de los sacramentos. Los sacramentos de la Iglesia, no voy a decir sin duda alguna todo lo que ya ustedes deben saber, que son 7 sacramentos y demás. La definición clásica de sacramento es que son signos sensibles y eficaces de la gracia, pero no me gustaría verlos así tan técnicamente como parece, ¿no? Entonces voy a comenzar el tema hablando de algunas cositas importantes. Bueno, yo les diría lo siguiente. Vamos a comenzar viendo el tema de los sacramentos desde lo más general a lo más particular. Entonces yo les diría, ¿qué es sacramento? Sacramento es todo aquello que sirve de signo, primera cosa, ¿no? Es todo aquello que sirve de signo para mostrar la realidad de Dios, de lo divino, de lo sobrenatural. Es la vía de acceso principal que tenemos nosotros al misterio. Es el modo de poder comprender a nuestra forma lo que es Dios, quién es Dios. Yo les dije muchas veces que Dios es completamente otro, es distinto a nosotros. Es un ser que nosotros no podemos llegar a concebir ni conocer si Él mismo no se hubiera dado a conocer. O sea, no está al alcance del hombre conocer a Dios, porque es completamente un ser distinto de nuestra condición, de nuestra capacidad. Es alguien que, como les digo, no podemos concebir, no podemos imaginar. Y sin embargo, Él mismo
sale a nuestro encuentro. Él mismo, siendo así misterioso, por decir de alguna manera, se muestra. De tal manera que nosotros lo podamos captar, que lo podamos conocer y que lo podamos amar. Entonces, todo aquello que sea signo de ese misterio inalcanzable es en cierta forma sacramento. El sacramento es un signo de otra cosa, que nos hace percibir, intuir, captar, sentir la presencia de Dios, lo que Dios mismo es y lo que Dios mismo hace. Eso sería sacramento, es como un signo, una señal de que alguien está allí. Bueno, vamos a ver una primera cita que es de la carta de San Pablo a los Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 1, del versículo 19 al 20. Allí San Pablo dice: porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente. Fíjense qué importante que esto que dice San Pablo. Todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente. Dios mismo lo dio a conocer. Ahí está. ¿Ven? O sea, Él se ha tomado el trabajo de darse a conocer. A eso se le llama la revelación. Cuando Dios sale de su oculto misterio, por decir así, y se da a conocer y se pone a nuestro alcance y nosotros lo podemos captar, eso se llama revelación. Ya que sus atributos invisibles, dice San Pablo, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo por medio de sus obras. Qué definición más linda que nos da San Pablo. Cuánto se puede conocer acerca de Dios está patente. Eso, recuerden, la revelación. Dios que sale a nuestro encuentro. Hay una cita de Orígenes, que ahí vamos a poner. Vamos a colocar la cita. Allí dice Orígenes: el apóstol Pablo nos enseña, que es la cita que recién leímos, Orígenes hace referencia a eso. Bueno, antes que nada yo les decía que Orígenes es del tiempo de los padres de la iglesia. No se le llama técnicamente a él padre de la iglesia por ciertas condiciones que tienen los padres de la iglesia que no son aplicables a él, por algunas cosas de sus escritos. Pero tiene una sabiduría extrema que nos enseñó. Orígenes fue quien, dicho en palabras breves, enseñó a la iglesia a interpretar la Biblia. No es santo, pero porque no por esos designios, digamos, de la iglesia, pero podría haber sido un santo más. Está dentro de los padres de la iglesia, se le llama escritor eclesiástico. Orígenes, ¿qué dice? El apóstol Pablo nos enseña a comprender las cosas invisibles de Dios a través de las visibles. Es esa cita que leímos recién, de Romanos 1, 19, 20. Y a contemplar sobre la base de la razón y de la semejanza las cosas que no se ven, partiendo de las que se ven. ¿Ven? Esto es el sacramento, lo sacramental. La sacramentalidad de algo es eso. Algo tiene sacramentalidad o es sacramento, por decir así en líneas, en un aspecto general, aquello que nos hace ver de alguna forma, entender lo que no se ve. Dice, el apóstol Pablo nos enseña a comprender las cosas invisibles de Dios a través de las visibles. ¿Ven? Así es como nosotros llegamos a entender a Dios, a través de las cosas que nos son alcanzables, asequibles a nuestro sentido, a nuestra mente, si no de otra forma no podemos captarlo nosotros. Y a contemplar sobre la base de la razón y de la semejanza las cosas que no se ven, partiendo de las que se ven. Dice más abajo Orígenes: con ello Pablo nos demuestra que este mundo visible nos instruye sobre el invisible. Ahí está. Y que esta situación terrenal contiene ciertas reproducciones de las realidades celestes. De modo que desde las cosas de abajo podemos subir a las de arriba, y por las que vemos en la tierra podemos percibir y comprender las que hay en el cielo. Eso es la sacramentalidad de algo, que algo nos transporte al comprender algo de Dios,
algo visible, algo tangible, algo que podamos sentir de aquello que de ninguna forma podemos sentir que es Dios. Y como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, quizá también creó algunas otras criaturas a imagen de ciertas realidades celestes por razón de semejanza. Y quizás también cada una de las realidades terrenas tiene imagen y semejanza de las celestes. Hay un ejemplo entre los padres de la iglesia que es San Agustín. San Agustín, ¿qué hace? Para de alguna forma razonar acerca de Dios, tratar de entender hasta donde le fue posible el misterio de Dios y tratar de percibir y contemplar ese misterio. ¿Qué hace San Agustín? Se fija en el hombre mismo, por una sencilla razón. ¿Qué dice Agustín? El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Luego, si quiero conocer a Dios, pues miro a aquel que es su imagen y semejanza. Y de alguna manera entonces trataré de llegar a comprender quién es Dios, de cuyas manos salió esta imagen y semejanza suya. Ven ese camino de mirar al hombre como un reflejo de lo que es Dios. El hombre, en cierta forma, ya lo vamos a saber enseguida, es también, si se puede decir así, sacramento de Dios en cuanto signo. Bueno, Dios habla. Dios habla. Creemos en un Dios, primero que yo les dije recién, que se da a conocer. No es un Dios oculto que permanece en el misterio, inalcanzable, incognoscible. No, creemos en un Dios que a pesar de ser completamente otro y estar fuera de nuestro alcance y de nuestra órbita racional y que nos supera ampliamente, Él mismo se da a conocer, se revela. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Primera cosa, Dios mismo se revela, se da a conocer. Y en segundo lugar, consideramos que Dios habla, se dirige al hombre, entra en diálogo, pronuncia su palabra. Es un Dios que habla, hablante, no es un Dios mudo, porque podría permanecer mudo Dios, mostrarse quizá, pero sin decir una sola palabra. No, nosotros creemos en un Dios que se revela, que se muestra y que habla, se comunica, dice, tiene cosas para decirnos, entra en diálogo con el ser humano. Y entonces nosotros podemos saber de Él, podemos conocer cómo es Dios. Todas estas cosas que nosotros hablamos de Dios, no es que se las haya inventado un ser humano, o por más santo que haya sido, o un papa por más papa que haya sido, o algún inspirado por más inspirado que esté. No, todas estas cosas que nosotros como iglesia creemos de Dios y afirmamos de Él, es porque Dios mismo las ha dicho, las ha contado, las ha expresado. No solamente con una voz, sino de múltiples formas. Lo que sí sabemos que la palabra de Dios no es solamente voz, nosotros mismos. Tenemos palabra hablada, palabra escrita, palabra dibujada, en un signo, en una señal. Imagínense, Dios tiene múltiples formas de decir, pronunciar su palabra, no solamente a través de la voz. Bueno, se me representa una escena en este momento. Pensemos en una persona que está en una ciudad desierta, en un lugar completamente desierto, en silencio. ¿Cómo puede saber esta persona si ahí hay algún habitante humano en ese lugar, en esa ciudad? Si está completamente deshabitado y no se siente nada. ¿Cómo puede percibir esta persona que hay otro ser humano allí? Pues si escucha una voz, si escucha a alguien que habla. Bueno, eso hizo Dios. El que no puede ser alcanzado ni conocido por el hombre, toma la iniciativa y habla. Y de ese modo, el hombre puede saber que existe Dios. Sin duda alguna que también hay cierta capacidad innata, natural en el hombre, de saber que existe algo más, algo superior, una divinidad, que existe algo trascendente. Eso está como en el ser humano. Por más que no sepa nada de Dios, hay en la mente humana, en el espíritu humano, como una capacidad natural de poder descubrir otras cosas. Y entonces, por eso tenemos que a lo largo del tiempo el hombre es un ser religioso. En cualquier cultura ha sabido como entender que hay un ser trascendente, superior, divino, que lo llamó de distintas maneras según las culturas y según los pueblos. Puede ser un solo Dios, muchos dioses, le puede el hombre haber atribuido carácter de Dios al rayo, al trueno, al temblor, al fuego. Todas estas cosas
nos hacen entender que el hombre siempre le ha atribuido a estas cosas que como que no llega a entender un carácter divino. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirles? Que así como esta persona puesta en esa situación de un pueblo vacío para saber que hay otro ser humano, salvo que lo vea, pero si escucha la voz de ese ser humano, se da cuenta que hay alguien ahí, también así nosotros nos damos cuenta que hay alguien ahí que nos habla, porque nos habla, y ese es Dios. Bueno, eso que Dios habla es su palabra, es la palabra. La palabra de Dios es tan real, tan sustancial, tan cargada de sentido, tan contundente, que es una palabra con personalidad. De hecho, es una persona. Es Dios Hijo, es la palabra subsistente de Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, a quien se le dice el verbo en latín. Verbum y en griego logos. Es decir, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que Dios Hijo es eso que el Padre pronuncia, dice, habla, expresa, comunica, mediante el cual nosotros, escuchando esa voz, podemos conocer que hay un Dios. ¿Ven? Es Dios hablando, es Dios Hijo. En tanto que Dios habla, es Dios Hijo. Porque esa voz suya, esa emisión, digamos así, esa comunicación suya se hace persona, se hace alguien, se hace una cosa real, más que una cosa, una persona, es Dios Hijo. Y como por el Hijo, es decir, el verbo, el logos, Dios hizo todas las cosas llevan el sello, la marca del Hijo. Todas las cosas tienen impresas las letras de Dios. Todas las cosas tienen impresas las letras de Dios. Y el hombre puede leerlas, porque están escritas a modo humano, es decir, como signos capaces de ser comprendidos por nuestra inteligencia y nuestro corazón. Es decir, dicho de otra forma, Dios se acomoda a nosotros. Tenemos un Dios muy considerado con nosotros. Se acomoda a nuestro modo, a nuestra forma. Hace las cosas de tal manera que nosotros podamos entenderlo, que podamos, hasta donde nos da nuestra capacidad, pero que podamos percibir que está Él, que existe. Los signos de la presencia de Dios, las cosas que nos hablan de Dios, lo sacramental, llamemos así, ¿qué son? ¿Qué cosas son? Por ejemplo, la naturaleza. La naturaleza lleva el sello de Dios. Es sacramento, podemos decir, en tanto y en cuanto nos permite intuir que hay alguien que es creador de toda esa belleza y perfección. Tanto aquellos que examinan los astros, el universo, las galaxias, aquello que está más lejano y mayores dimensiones tiene, como aquellos que se meten a través del microscopio a mirar las pequeñeces de las células, de las moléculas y los átomos, se dan cuenta que hay una perfección, hay leyes, hay un orden, hay como una armonía que hace que todo gire y no se desintegre ni sea un caos. Y entonces, de alguna manera, creo yo que quien lo hace con rigor científico, pero al mismo tiempo también con un corazón abierto, llega a concluir que en la naturaleza misma hay un hacedor, un artífice, una mente superior que ha pensado todo y lo ha organizado de tal manera que las cosas funcionen así como funcionan. Entonces, la naturaleza misma ya nos habla de Dios, a quien lo quiere entender. Y por ello mismo, en cierta forma, la naturaleza, la creación, es sacramento en ese sentido, que es un signo de la presencia y del poder de Dios. El hombre mismo es sacramento. ¿Por qué? Porque somos un misterio hermoso, casi como el mismo Dios. Nosotros, los seres humanos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay como un reflejo de Dios en nosotros. Lo que recién les dije de San Agustín, él lo captó a eso, lo percibió, se dio cuenta que mirando al ser humano, el ser humano es como un signo de Dios y entonces es como un sacramento. Yo mirando al hombre puedo descubrir en él a Dios. Y hay un hombre, hay un ser humano que es la imagen misma de Dios y que en el fondo es el mismo Dios, que es Dios hecho hombre. Estoy hablando de Jesucristo.
Él es el sacramento, es decir, el signo perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios. Hay una frase en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con Felipe, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? O sea, Jesús es un ser humano que al mismo tiempo es Dios. Y mirándolo a Él, uno mira a Dios mismo. Por eso nosotros podemos hacer imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque estamos contemplando la imagen de Dios que es Jesucristo, Dios hecho hombre. Y de Él es de quien nosotros hacemos imágenes religiosas, estampitas, estatuas y todo lo demás. Por eso no es que hagamos algo malo, sino que Dios mismo se nos ha dado a conocer visiblemente, carnalmente, humanamente, sensiblemente, táctilmente en Jesucristo. ¿Ven? Es Dios mismo el que está, camina, habla, duerme, come, se cansa. Ese es Dios mismo hecho hombre. Entonces Jesucristo es sacramento de Dios, siendo Dios él mismo también. Hay una cita de la carta de San Pablo a los Colosenses, que en el capítulo 1, que dice, Él, refiriéndose a Jesucristo, ¿verdad? Él es la imagen de Dios invisible. Ahí está, más clarito no puede ser. Es la imagen de Dios invisible. A Dios no lo podemos ver, no lo podemos conocer, salvo gracias a su palabra. Y esa palabra se ha hecho hombre. Es decir, más adecuado a nuestro lenguaje no se puede hacer Dios. No puede ya traducir a un lenguaje más humano lo que es Él, sino haciéndose hombre como nosotros y hablándonos a modo humano. Fíjense esta consideración de Dios por nosotros, esta delicadeza, el acomodarse de Dios a nosotros con tal de darse a conocer. Y dice, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios Padre, Creador, creó todas las cosas en Jesucristo. Jesucristo es como el molde, como cuando uno va a hacer galletitas caseras con distintos moldecitos, de un hombre, de un pajarito, de un animalito. Bueno, Jesucristo por Él fueron hechas todas las cosas. Ven que dice en el libro del Génesis que Dios dijo, hágase el cielo, y el cielo se hizo, hágase la tierra. Dios, pronunciando su palabra, hacía que las cosas existieran. Y su palabra, ¿quién es? Es Dios Hijo. Es decir, el Padre ha hecho todas las cosas por Dios Hijo. ¿Ven? Pues por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Por eso yo les digo que todas las cosas existentes tienen un rastro del Hijo. Tienen palabras de Dios escritas. Por eso, cada cosa que existe, en cierta forma, si uno sabe descubrir, en ellas hay signos de Dios. Por lo tanto, cada una de las cosas creadas, en cierta forma, puede ser sacramental. Porque sacramento, ¿se acuerdan que ese es un signo que nos remite a Dios? ¿Ven? Qué cosa más hermosa. Bueno, Jesucristo, entonces, vamos viendo, ¿cuáles son los signos, lo que se le puede llamar sacramento, que tienen carácter sacramental? Todo aquello que nos remita a Dios, que nos haga conocerlo a Dios. Hemos dicho la naturaleza, es decir, la creación, hemos dicho el ser humano, porque es imagen y semejanza de Dios, y hemos dicho que hay un ser humano que es Dios mismo, hecho hombre, que es Jesucristo. Ahora, ¿qué otra cosa es sacramento o que tiene carácter sacramental? La iglesia, ¿por qué? Porque Jesucristo ha dejado constituida una comunidad que es signo de su presencia en el mundo. Hay una frase de un documento del Concilio Vaticano II, del documento Lumen Gentium, la luz del mundo, de las personas, de la gente. Dice en el capítulo 1, en el número 1, Lumen Gentium, la iglesia es en Cristo como un sacramento.
O sea, signo, ven, ahí está diciendo que es un sacramento. Signo e instrumento de la unión íntima con Dios. Es decir, nosotros que somos iglesia, la iglesia misma es sacramento de la unión que Dios ha hecho con la raza humana, con la humanidad. ¿Por qué? Porque somos humanidad reconciliada con Dios. Somos sus hijos nuevamente retornados a su casa, la iglesia. Somos sus hijos salvados del mal, redimidos, traídos de vuelta. La iglesia somos los creyentes que hemos sido resucitados, lavados por la sangre de Jesucristo y resucitados con Él en el bautismo. Entonces, ya se produjo en nosotros la divinización, la unión del hombre con Dios. Ya está en nosotros. ¿Se acuerdan que las charlas se llamaban la unión del hombre con Dios? Bueno, la iglesia es ese recinto, ese ámbito, esa comunidad que es signo e instrumento de la íntima unión del hombre con Dios y de la unidad de todo el género humano. O sea, somos todos hermanos, hemos sido reconciliados, formamos una familia. Y la iglesia, entonces, si es sacramento de eso, fíjense la gran responsabilidad que tenemos nosotros, ser signo de eso. Y luego, la pregunta que se nos viene es, ¿vivimos como verdaderos hijos de Dios que somos? ¿Vivimos como divinizados? ¿Vivimos como hermanos entre nosotros en esta gran familia que somos la iglesia? ¿Damos signo a los demás, señal de que Dios nos ha unido a Él y de que estamos unidos fraternalmente entre nosotros? Fíjense, somos signo de eso, debemos serlo. Bueno, hay otra frase del Concilio Vaticano II, también de la Lumen Gentium, del documento Lumen Gentium número 8, dice, por eso se la compara a la iglesia, ¿no es cierto?, por una notable analogía al misterio del Verbo encarnado. O sea, ahí está lo que venía diciendo yo. Jesucristo, ¿quién es? El Verbo, la palabra de Dios que se ha hecho carne. Pues, así como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino, es decir, la naturaleza humana, está hablando, ¿no? Nuestra naturaleza ha sido asumida por la palabra de Dios, por el Verbo divino, por la segunda persona de la Santísima Trinidad, como instrumento vivo de salvación, unido indisolublemente a Él. En Jesucristo está unido Dios y el hombre. De modo semejante, la articulación social de la iglesia, es decir, lo que somos, un grupo, una parroquia, lo que somos como iglesia, eso es la articulación social, que somos muchos y formamos una comunidad, sirve al Espíritu Santo que la vivifica para el crecimiento de su cuerpo. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Lo que les dije una vez. Así como el Espíritu Santo descendió sobre la Virgen María e hizo que en su vientre santísimo de ser humano, de mujer, fuera hecho hombre Dios mismo, así en nosotros, que somos un cuerpo, que es la iglesia, desciende también el Espíritu Santo, como lo hizo sobre el vientre de la Virgen María, fíjense esta casualidad que no lo es, para hacer también de nosotros Cristo mismo. Por eso dice la articulación social de la iglesia, la comunidad que somos, sirve al Espíritu Santo que la vivifica para el crecimiento de su cuerpo. Es decir, en otras palabras, la iglesia, esto que nosotros somos, es Cristo presente y actuante en el mundo de hoy. Cristo está hoy aquí en la tierra. ¿Dónde? En la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es sacramento también. Bueno, una noticia que no es ninguna nueva, en realidad, que la iglesia está formada por cristianos, está formada por seres humanos, nosotros los creyentes, que somos como células o miembros de ese cuerpo, por lo que cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros, es en cierto modo también sacramento de Cristo. A través de nosotros Dios habla y nosotros somos signo de Dios. Ese es lo que tiene el sacramento, ser signo de la divinidad, de Dios, de lo trascendente, de lo divino, de lo infinito. Bueno, hay unas citas de los evangelios, el primero del evangelio según San Mateo, que dice, capítulo 10, versículo 40. Fíjense lo que dice Jesús. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. O sea, ¿qué está queriendo decir? Que somos sacramento de Él, los cristianos. Si nos reciben a nosotros, está diciendo que los reciben a Él, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos entender si no es que en nosotros está el mismo? Luego, somos sacramento, somos signo e instrumento de su presencia. Después,
Hay otra frase, hay dos frases en realidad, que son del Evangelio de Juan. Dice, Jesús les dirigió una vez más la palabra diciendo, yo soy la luz del mundo. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y en el Evangelio de Mateo dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Al fin y al cabo es Él o nosotros. Pues ambos, porque nosotros somos la luz del mundo en cuanto que somos sacramento de Él, somos signo de Él. Somos Él mismo en el mundo. Esto nos hace entender lo que somos los cristianos en el mundo y lo que realmente somos cada uno de nosotros, otros Cristos, luego somos sacramento. Bueno, vamos a la carta de San Pablo a los Gálatas, que dice San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él está transformado en Cristo, o sea que es sacramento de Cristo, como vos y como yo, como cualquier bautizado. ¿Ven? Ven que yo les dije que les iba a hablar de sacramento en general, no de los 7 sacramentos, sino de lo que significa ser sacramento, de lo que es la sacramentalidad. Y hasta ahora vamos diciendo que es aquello que de alguna forma nos habla de Dios, nos dice cosas de Dios, nos hace conocer a Dios. Todo eso entonces se puede decir que es sacramento. Fíjense entonces, la naturaleza, el hombre, dentro de lo que es la humanidad, Cristo, que es Dios hecho hombre, la iglesia, cada cristiano, y también en la iglesia, Cristo ha establecido los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos que son signos, son celebraciones litúrgicas mediante las cuales Dios se hace presente y que nos hablan de Dios. Pero al mismo tiempo también son modos que tiene Dios de actuar en nosotros. Por eso el título de esta charla era Los sacramentos, Dios que actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque los sacramentos tienen una hermosa particularidad. No son solo signos, señal, palabra, digamos, de Dios que nos dice acá estoy, sino que ese Dios que se nos comunica en el sacramento o en los sacramentos, en todo lo que sea sacramental, a través de los 7 sacramentos de la iglesia, actúa en nosotros. Esto es muy lindo, es muy bello, porque a través de esos instrumentos Dios actúa en nosotros. La palabra de Dios está hablándonos de distintas formas, con distintos signos. Eso les da carácter sacramental, es decir, son ser imágenes o signos del misterio de Dios. Bueno, yo les decía recién que el sacramento es Dios que está actuando en el creyente, en nosotros. Dios actúa en nosotros. Entonces hemos dicho, no creemos solamente en un Dios que se da a conocer, que se manifiesta, que se revela, sino en un Dios que habla, que se comunica, que entra en diálogo. Y en tercer lugar, que lo hemos estado viendo antes ya, es un Dios que actúa en nosotros, que viene a nosotros, entra en nosotros, nos posee, nos transforma, nos diviniza, y eso solamente Dios lo puede hacer, es el único que puede entrar en nosotros. Yo en una de las charlas anteriores les leí algunas frases de un maestro espiritual antiguo del tiempo de los padres de la iglesia, un padre del desierto que se llama Juan Casiano, donde él dice que ni aun los demonios, que no dejan de ser ángeles, cualquier ángel no puede entrar en nosotros, no hay forma. Son seres, entes espirituales, pero no pueden acceder e ingresar a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra conciencia, no lo pueden hacer. Es más, las posesiones diabólicas son como que no entran en la intimidad de la persona, el demonio, sino siempre desde lo exterior. En cambio, Dios sí. Dios puede entrar en el sagrario más profundo nuestro, que es la conciencia, que es ese yo interno e íntimo, la personalidad nuestra, eso que nosotros somos, eso que somos acá adentro y somos únicos nosotros. Ahí sí puede entrar Dios. Esto es hermoso, es bellísimo. Bueno, Dios lo puede hacer. Entonces, actúa Dios de esa forma. No nos pide cosas Dios y después nos deja solos. Dios no nos exige cosas y nos deja liberados nuestra suerte. No, Dios es como ese labrador que va trabajando la tierra, la riega, va cultivando esa planta para que dé frutos. No la deja librada al azar, sino que se dedica, la cultiva. Dios nos cultiva a nosotros. Eso lo hace Dios gracias a los sacramentos, son instrumentos.
Dios no solo se da a conocer a través de signos, sino que además Dios se vale de ese signo, de ese medio, que nos da a conocerlo, para hacerse presente en el ser humano y actuar. Miren, yo les voy a poner un ejemplo, quizá valiéndome de la tecnología actual, que nos puede dar un pantallazo así. ¿Ven lo que es una videollamada? Supongamos, yo estoy por hacer de comer y no sé cómo se revuelve la olla o cómo se corta la verdura para hacer un guiso, no sé, supongamos, pues se me ocurre ahora. Entonces, ¿qué hago? Llamo a alguien que yo conozca, a mi hermana, que sabe hacer de comer, en una videollamada y le digo, mira, estoy haciendo la comida, pero acá me he trabado, no sé cómo hacer esto, ¿por qué no me vas indicando? Entonces, con la videollamada le filmo la olla, le filmo la carne que he cortado, la verdura, y me va diciendo, bueno, esa verdura que tenés ahí, ponela en la olla, echarle tal cantidad de sal, listo, hasta ahí nomás, echarle un poquito más de agua, me va indicando, es decir, se hace presente mi hermana en el teléfono, en el celular, a través de la videollamada, indicándome por su palabra lo que yo debo hacer. Pero ella no llega hasta ahí, entonces quien debe actuar soy yo. Hagamos de cuenta, disculpen la vulgaridad del ejemplo, que Dios en el sacramento nos hace una videollamada en cuanto que Él se hace presente ahí junto con nosotros en ese momento, y es como que saca la mano por la pantalla del celular y Él hace la comida. Eso es el sacramento. El sacramento te lo trae a Dios a vos, te lo trae a tu vida, y encima Dios mismo actúa en vos. Esto es bellísimo, es una cosa insólita. Esa es la maravilla y la hermosura de Dios. Bueno, esta es la manera habitual que tiene Dios de tocar al creyente, de entrar en nosotros. Dios ha hecho su obra. Jesús ha muerto en la cruz y nos ha reconciliado con el Padre, pagando el precio por los pecados de todos los hombres. Dios liberó a la humanidad de esclavitud del pecado en Jesucristo e hizo retornar el ser humano a la casa paterna. Todo esto lo ha hecho para tener al hombre junto a sí, para divinizarlo y hacerlo compartir con él su vida, sentándolo a su mesa en el reino de los cielos. Esto es la divinización de la que hablábamos antes. Bueno, esto ya está realizado de una vez y para siempre, y es para todos los hombres. Esta obra que Jesús ha realizado, ya Cristo la hizo y está para todos los hombres que existieron antes que Él llegara, para los que existimos en la humanidad en este momento y para los que existirán después. Es decir, esa salvación está ahí en potencia para abarcar a cuanto ser humano haya sobre este mundo, porque así es Dios, alcanza para todos. Ahora bien, ¿cómo se aplica esa obra de la salvación a cada persona? ¿Cómo se apropia cada persona que nace de esa salvación, se la apropia para sí mismo? ¿Cómo cada cual bebe de esa agua limpia de la vida que es Dios mismo, de ese antídoto contra la muerte eterna? Gracias a los sacramentos. Al recibirlo, un creyente se le aplica de modo personal, así, a su persona, toda la obra salvadora realizada por Jesús. Es como una vacuna. Bueno, ahora que estamos en el tiempo del coronavirus, pero cualquier vacuna. Es decir, que exista un remedio contra una enfermedad que yo tenga, está todo bien, existe. Pero ¿cómo ese remedio es eficaz en mí? En tanto y en cuanto se me aplique a través de una inyección o a través de un comprimido, se ingrese, acceda a mi organismo. Está perfecto que esté el remedio creado, que esté la vacuna inventada, que esté la medicina reservada, que tenga toda la cantidad. Pero en tanto y en cuanto esa medicina no me la inyecte o de alguna forma me la apropie en mi organismo de algún modo, no me va a hacer efecto. Está, pero no me hace efecto. Bueno, lo mismo sucede en este caso. O sea, toda la salvación obtenida por Jesucristo, lo que se llama el depósito de la salvación y toda la gracia que Cristo ha dejado, que alcanza para toda la humanidad, ¿cómo te la has apropiado vos? ¿Cómo me la apropio yo? ¿Cómo cada cual se aplica esa salvación para ser transformado y divinizado? Gracias a los sacramentos. Como te aplicas con una jeringa, esa dosis de medicamento que te hace bien para tu cuerpo, para esa enfermedad que vos tienes. Entonces, sería como ese instrumento mediante el cual ingresa en nosotros la misma vida de Dios y nos va transformando internamente. Eso es el sacramento. Es un medio, un instrumento, un canal, una vía
por la cual Dios habitualmente llega a vos. No se restringe sobre los 7 sacramentos, la gracia de Dios, porque Dios supera todo, pero el modo habitual es ese. Bueno, ¿qué hace Dios también? Bueno, obviamente que nos va transformando, nos va sanando, nos va redimiendo, va haciendo en nosotros, nos va liberando del pecado, nos hace retornar a su casa. Pero la obra de la divinización no para solo con liberarnos del pecado y hacernos retornar junto a sí, sino que lo que quiere Dios es transformarnos en su mismo Hijo Jesús, darnos carácter divino, hacernos suyos, tenernos cerquita de Él. Entonces, ¿qué hace? Va plasmando la imagen de Cristo en nosotros. Yo varias veces les he dicho que esta obra puede compararse a la que realiza un artesano, un pintor, un artista plástico, que hace una obra de arte. El artesano usa herramientas con las que le da forma a su obra. Se les había enviado un video al grupo para que lo pudieran ver, un corto video sobre la pintura de imágenes sagradas que se llaman íconos. Ícono, que nosotros conocemos la palabra ícono por el icono del teléfono o de la computadora, de una pantalla, en realidad es una palabra muy antigua. De hecho, viene del griego, eikon, y quiere decir imagen. Entonces, al decir ícono, estamos refiriéndonos a algo sagrado que es una imagen grabada, escrita, plasmada sobre una madera de Jesucristo. Se han podido, de Jesucristo, de los santos, de los ángeles, de la Santísima Trinidad, de la Virgen. Bueno, si han podido ver el video, han visto cómo, y si no se lo pueden imaginar, un pintor que usa los pinceles para ir generando esa pintura. Bueno, yo tengo un icono acá, que se los voy a mostrar para que sepan qué es un icono. Esto es un icono. No sé si ustedes han logrado ver alguna vez una pintura semejante a esta. Bueno, esto es un icono. Los iconos, ya que está, si quieren investigar ustedes, les doy la pauta. Investiguen iconos en Google, donde sea, y fíjense que tienen toda una riqueza. Son una tradición antiquísima que viene sobre todo de Oriente, Rusia y aquellos lugares, porque esta imagen también es sacramental, porque tiene todo un proceso, no es una pinturita más. Esto tiene todo un proceso de oración y de contemplación que va y que cada color, cada señal, cada gesto, cada línea tiene su significado. Por lo tanto, estas imágenes que se llaman iconos tienen una capacidad enorme de mostrarnos el misterio de Dios. Bueno, sencillamente para decirles que así hace Dios también su obra en nosotros. ¿Ven? Es como esta madera, nosotros somos esta madera que está acá, y Dios es el pintor que va haciendo en nosotros que aparezca la imagen de Cristo. Así de simple es la cosa, así de simple y así de hermoso. Entonces, esos instrumentos, esos pinceles con los cuales Dios va pintándote, son los sacramentos. Esos cinceles que usa el escultor de la madera o de la piedra para darle forma a la estatua, esos son los sacramentos. Y Dios mismo es ese artista que está dándote forma, que está haciéndote igual a Jesús, su Hijo, porque vos también sos su Hijo. Bueno, es un artista que plasma, pinta, graba, imprime la imagen de su Hijo en nosotros mediante estos instrumentos que son los sacramentos. Son instrumentos divinos que la Iglesia posee para ir trabajando artesanalmente sobre cada uno de los creyentes. Es una tarea, un trabajo, es un oficio, un arte, ir haciendo de cada uno de nosotros una obra maestra. En esto yo les dije la vez pasada que nos tengamos en cuenta, tengamos cuidado del desarrollo espiritual, que no nos quedemos en la vegetación, en la vida vegetativa de conservar la gracia nomás. Conservar la gracia, confesarme cuando pierda la gracia, comulgar. No, hay que buscar un crecimiento espiritual, un desarrollo hasta las alturas máximas, porque todos nosotros estamos llamados a eso. En nosotros hay una energía inmensa para desarrollarnos espiritualmente. Hay riquezas enormes esperándonos. No podemos quedarnos en el ser un mero cristiano que se conforma con estar en gracia para la misa el domingo. Eso es muy poco, es reducirse a la mínima expresión cristiana.
Entonces, es una obra y una tarea que dura toda la vida esto. Y es un crecimiento de mejor en mejor. Es una obra que se va perfeccionando cada vez más, hasta que cada vez más en vos sea más visible y más delicada y fina y fiel la imagen de Cristo que vaya realizando Dios en vos. Por lo tanto, tenés que preocuparte por ese desarrollo de tu espíritu. No te quedes como siempre. Buscá, investigá, lee, seguí. Tu espíritu necesita estas cosas. Bueno, me salí del tema, pero creo que es necesario decirlo. Bueno, Jesús, a través de los sacramentos, Jesús continúa actuando en la humanidad a través de la iglesia. Miren, los sacramentos, como toda acción litúrgica, tienen una cosa muy linda, muy bella. ¿Saben qué es? Es traer al presente, al tiempo y espacio actual, esa obra maravillosa que Dios ha hecho por nosotros. Lo hace actual, lo trae ahora. Ello permite que la iglesia, en nombre de Cristo, siga realizando las acciones salvadoras que él mismo realizó durante su vida humana en esta tierra. La iglesia es Cristo en la actualidad. Cristo todavía presente en este mundo y la iglesia actúa en su nombre. Los sacramentos, por lo tanto, son obras que Cristo sigue haciendo entre nosotros. Cristo mismo sigue haciendo, sigue curando, sigue perdonando los pecados, sigue bendiciendo, sigue enseñando, sigue instruyendo. Todo eso gracias a la acción de la iglesia y principalmente a través de los sacramentos, que son signos sensibles y eficaces de la obra que Él quiere hacer. Es decir, llevarnos, primero salvarnos, sacándonos de las garras del pecado y del mal, dándonos vida nueva y divinizándonos. Nuestra divinización, salvación, santificación, como quieran llamarle, es algo eclesial, no individual. ¿Por qué? Porque estos instrumentos que ese artesano, ese artista divino que es Dios, toma en sus manos para dibujar y pintar su Hijo en nosotros, eso está en la iglesia. La iglesia es ese taller, ese atelier, por decirles así, tomando la imagen del pintor. Es su atelier de trabajo, donde tiene sus pinceles, sus pinturas, sus telas, sus lienzos. Es allí, eso es la iglesia. Por lo tanto, si alguien quiere ser pintado como Cristo, que en él se reproduzca la imagen de Cristo, pues tiene que estar adentro de ese atelier del pintor, es decir, en otras palabras, tiene que estar en la iglesia. De ahí nos viene a nosotros la salvación. Por lo tanto, la salvación y nuestra divinización y todo esto que les estoy diciendo, no es una cosa individual, personal. Personal sí, pero no individual, sino que lo tenemos que hacer en la iglesia. De ella, nuestra madre, nos viene esto, porque en ella ha depositado Jesús toda esta riqueza. Y todos los sacramentos, los 7 sacramentos, son cosas de la iglesia, eclesiales. Por eso las hacemos celebrándolas en comunidad. Aún el sacramento de la confesión, que se llama de la reconciliación, aunque lo hagamos personalmente ante el sacerdote, individualmente, es comunitario, es algo comunitario porque es la iglesia a través del sacerdote quien te da el perdón de tus pecados. Es la iglesia que acoge a tu hijo bautizándolo y haciéndolo hijo de Dios. Es la iglesia reunida que toma el pan y el vino y por el sacramento de la Eucaristía se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ven que todos son cosas eclesiales, comunitarias. Eso es la riqueza del sacramento, que nos viene gracias a que pertenecemos a este cuerpo que es la iglesia. Bueno, son algunas consideraciones que quería hacerles acerca de los sacramentos. Ya no queda mucho más tiempo. Sencillamente decirles una última cosita. Fíjense que en los sacramentos también se manifiesta la voluntad de Dios de actuar desde la pobreza, desde lo pequeño, desde lo humilde, lo sencillo, aquello que parece nada. Dios tiene eso siempre. Siempre actúa así Dios, desconcierta. Tiene un accionar muy desproporcionado. No usa los rayos, las centellas, el poder, el fuego, la fuerza, el esplendor, la majestad. ¿Qué usa Dios? Siempre lo breve, lo poco, lo pequeño, lo humilde, lo pobre, lo sencillo, lo callado, lo oculto. Le gusta actuar hacia Dios y lo manifiesta de múltiples formas. Entonces,
a través de agua, Dios hace que vos seas hijo suyo. A través de pan y vino se hace presente para que vos lo comas y lo bebas y tengas en vos mismo a Dios. A través de aceite, que es el óleo sagrado, viene el Espíritu Santo sobre vos en la confirmación, o sobre el enfermo en el óleo de los enfermos. Aceite, agua, vino, pan, sencillez, pequeñez. El sacramento en realidad nos está hablando de que Dios ama lo breve, lo pequeño, lo poco, lo sencillo. Y a través de eso obra, y quizás sea para que se manifieste más su poder, porque el poder de Dios se manifiesta cuando Él actúa así, desde la debilidad y pobreza. Entonces el sacramento que nos está diciendo también, que Dios mismo no está alejado de nosotros, que no está lejos de nuestra mundanidad, de nuestra terrenalidad, de nuestra materialidad, como pensaban algunos antiguos, que a la divinidad, la trascendencia la ponían allá y nosotros acá en la tierra, los pobres terráqueos que a gata nos arrastramos en este barro, que no podemos acceder a ese Dios tan elevado, sino a costilla de mucho esfuerzo, sacrificio, purificaciones y demás. Ojo, que esto también es la mentalidad de muchos cristianos, se los advierto. Hay muchos cristianos que creen que es así la cosa, completamente equivocados están, porque ese Dios trascendente, eterno, que está allá lejos, decidió venir a nuestra tierra, a nuestro barro, a nuestra condición, a nuestra pequeñez, a nuestra pobreza, y hacerse, como dice San Pablo, pecado por nosotros. Ese es Dios que no escapa, no le escapa a la tierra. Es un Dios que mete sus pies en el barro, es un Dios que lo tenemos ahí, al lado nuestro. Eso es el sacramento. Es Dios que se te da a tu modo. Y nosotros muchas veces somos los que queremos alejarlo a Dios, apartarlo. ¿Cómo puede ser posible este Dios trascendente tan cercano? ¿Cómo puede ser posible? No lo creo, no. Lejos de mí estar cerca de Dios. Decimos como Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y sin embargo, Dios mismo se te da en el sacramento de la Eucaristía, en tu propia mano, en tu propia boca. Dios ahí, puesto a tu alcance. Y nosotros a veces queremos rendirle un homenaje digno de Él, sin duda alguna, pero como alejándolo, apartándolo. Y Él no tiene otro afán, no persigue otra cosa, sino estar lo más cerca posible de vos. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de entender estas cosas y sobre todo de vivirlas, experimentarlas y sentirlas, para que esto impacte en nuestra vida, en nuestra forma de vivir nuestra fe y de recibir los sacramentos, que sepamos que son cosas sublimes, que detrás de eso hay algo, hay misterio. Detrás de ese pancito, detrás de ese vino, hay un mundo, hay Dios ahí detrás. Y está ahí, en ese minúsculo pedazo de materia. Que el Señor nos conceda la gracia de recibir los sacramentos con esta conciencia, para que podamos disfrutar. Es otra palabra que nos falta en nuestra espiritualidad, disfrutar las cosas de Dios, hacerlas por el gozo espiritual de recibirlo al mismo en la vida. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.